Sexualidad, clima y alimentación. La trilogía de dominación del poder real. Sexualidad, clima y alimentación son temas que el poder real utiliza en el lado en llamar Occidente como elemento de atomización transversal, de modo que todas las tendencias políticas sufran la misma fragmentación para debilitarlas y así facilitar la manipulación y control de las masas por parte de ese poder real, estado profundo, poder en las sombras o como se lo prefiera llamar. Con el Instituto Tavistock de Londres como génesis y financiado por magnates como Soros o Bill Gates, por ejemplo, se utilizan organizaciones no gubernamentales para contaminar cada sector de esos temas, capitalizando vacíos sociales en el caso de la sexualidad, negligencias del sector productivo en el caso de la alimentación y hasta contradicciones mismas del poder en el caso de los disímiles procesos de contaminación ambiental. Toda la problemática apuntada es real y debería poder resolverse sin necesidad de himno, mística ni histeria, porque en realidad los que militan este movimiento fracasan estrepitosamente en lograr resultados reales con esa exacerbación de la histeria propagandeada, jugando a ver quién consigue poner la valla un poco más allá. Sencillamente porque el propósito real de los que financian, de los que los dirigen, no es resolver, sino fragmentar para dominar, travestiendo y no transformando al modelo. Por lo expuesto, mantener en ebullición la problemática sin resolverla es la base de la operatoria. En el caso del abordaje de la sexualidad por el feminismo, digámosle, esto se demuestra por el aumento de las muertes por femicidio, que siguen manteniéndonos en vilo por más que vociferen en histeria desatada, ya que en realidad no buscan terminar con esta aberración de matar mujeres, sino por el contrario, instrumentan a estas muertes para que lamentablemente no hagan más que alimentar las estadísticas que justifican la financiación que acabaría si se resolviera el problema. Sería una grotesca omisión no señalar que esta campaña, lejos de conquistar progresos sociales verdaderos, inauguró otra problemática reflejada en los suicidios de hombres acusados falsamente, entre otras derivaciones. Pero, ¿qué serían los progresos sociales verdaderos? Bueno, simplemente los que son asimilados por la sociedad en su conjunto desde un proceso cultural y no por imposición de una minoría instalada a base de efectos mediáticos y presiones externas, imposiciones que no reflejan la voluntad de la ciudadanía en las urnas, sino que le cayeron como peludo de regalo a una clase política que tiene pánico de los titulares de los grandes medios de comunicación. Acciones que con la bandera de alguna victoria formal como el aborto, por ejemplo, que se hizo no para resolver, ya que no sabemos si se cumple o no la ley que se votó sin presupuesto acorde, por lo que su aplicación se complica por la ausencia de las infraestructuras que no han sido contempladas,
ni del orden de prioridades en protocolo frente a otras cuestiones de no menor complejidad que dicen respecto de la salud de la población. Decía, con esa bandera se justifica la creación de superestructuras administrativas cuestionables de enorme peso presupuestario que no apenas no consiguen demostrar resultados tangibles, sino que despiertan rechazos en segmentos de la sociedad que repercuten negativamente en las preferencias a la hora de decidir el voto, que fatalmente no será para los considerados culpables de estos desatinos. Ciertamente, los vacíos sociales deben ser resueltos sin dilaciones perversas. Las negligencias en la producción de alimentos deben ser eliminadas y el mundo en que vivimos debe ser respetado. Hagámoslo con soberanía intelectual, priorizando genuinamente nuestras particulares prioridades, sin dejarnos infiltrar por los manuales de Soros ni de ningún otro poder externo. El poder sabe que todo esto no se hace para que perdure, sino solo y apenas para fragmentar. Las contradicciones son muchas, desde el cuestionado lenguaje inclusivo en el que hay presidenta, pero no hay presidento, ni intendento, ni viajante, ni viajanto. Y tonterías por el estilo dedicadas a generar el necesario enemigo de género para fundamentalmente esconder, disimular o hasta olvidar al verdadero enemigo que es el poder. Esta ya grave manipulación no se conforma y va hasta el más perverso de los ardides lingüísticos por la profunda dimensión del engaño. Me refiero a la calificación de machista cuando se pretende referir a delincuentes violentos y hasta asesinos deplorables, habiendo un término acorde para ello que es el de machoide. Más allá de que el castellano es un idioma que valora la condición femenina con tanta ignorada claridad, que las expresiones en masculino se reservan para las descripciones generales. Día del niño, historia del hombre, el futuro de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se quiere hacer referencia a lo mismo, pero dándole un carácter superior, se dice la niñez, la humanidad o la juventud en femenino. Pero bueno, ¿para qué explicar si esto no importa en lo más mínimo, cuando por la repetición del error queda fijado en la cabecita hueca de la mayoría desprevenida como verdad suprema? Machoide es todo aquel que vulnera su condición de macho, ya que en toda especie animal que conforma familias, el macho está dedicado a la protección de ésta y de ninguna manera a su agresión. Para eso la naturaleza le da mayor poder, potencia, fuerza. Otorgarle la condición de la que carece, la de macho, al machoide, tiene como propósito cobardemente oculto insuflarlo, potenciar y perpetuar su nefasto proceder. Y aquí debo hacer un paralelismo con el fútbol, para demostrar cómo los medios, siempre proclives, dispuestos y ágiles a la tergiversación de las cosas, decidieron llamar a los delincuentes del tablón de una manera ensalzante para que la violencia del fútbol pudiera ser criticada, pero de ninguna manera cese, para no perder el negocio de la violencia. Con el triste episodio jamás dilucidado de la Puerta 12 del 23 de junio de 1968,
donde murieron más de 70 personas y otras 100 sufrieron heridas en la cancha de River. Los periodistas deportivos confirmaron lo que ya sabían, que lo de la violencia en el fútbol era un gran negocio. Más importante, si se quiere, que el fútbol mismo, pues justifica la realización de programas especiales, ya no para hablar de fútbol, sino de la violencia en el fútbol, con muchos patrocinadores suculentos esperando sacarle el jugo a esta morbosidad siniestra. Entonces encontraron la frase barra bravas, que muy lejos de ser peyorativa, es algo que sirve hasta para tatuársela con orgullo, adornando el pecho, el brazo o la espalda, porque nadie diría con satisfacción ser un delincuente de la tribuna o un energúmeno incivilizado del tablón. Pero barra brava, eso sí, les suena como música para los oídos. Del mismo modo oficia la palabra machista en los oídos del machoide, convenciéndolo del valor de sus nefastos procederes, ya que cometerlos lo ratificarán con el título de machista que tanto anhelan sin merecerlo. Ya en lo referido a la alimentación y al clima, cuestiones de ninguna manera menos relevantes, pero que curiosamente no convocan a tanta gente. Sus militancias tienen el mismo sesgo de intolerancia latente y fragilidad en la argumentación, partiendo de supuestos de altruismo mucho más que de cuestiones reales. Los veganos, por ejemplo, no saben cómo explicarle a los asesinos que comen carne cómo se podría alimentar a la población mundial con vegetales sin afectar a los ecosistemas y a las faunas que verían destruidos sus hábitats, sin entrar en detalles de la incuestionada vida de los vegetales que parecen ser tratados como inertes por los que se los comen vivos. Ya la onda verde, climatohistérica, saca su discurso ahora que ellos están desarrollados y extienden sus índices hacia nosotros. No sea cosa que queramos salir del pozo en el que nos arrojaron ellos. Desmontar se puede, pero encender una caldera no. Quieren hacer dieta, pero, claro, con el hambre nuestro. Ciertamente hace falta, sí, un feminismo, pero un feminismo nuestro que consiga quebrar el corset impuesto por la propaganda, y no esa comparsa feminoide financiada por Soros. Ciertamente también hay que corregir la inhumanidad de los procesos industriales, no solo con los animales, también con la actividad pesquera y la agrícola, sin cualquier duda. El cuidado con el medio ambiente, y bueno, sí debe ser puesto en el tablero de nuestras preocupaciones, pero con mucho, pero mucho cuidado de no ser tontos útiles, quebrando nuestra necesidad de desarrollo, porque nadie va a venir a darnos de comer, pero sí, como siempre, a comer de lo nuestro. Finalmente, en democracia, el poder debe ser siempre del pueblo. Demos significa pueblo. Debe surgir siempre desde dentro del pueblo y nunca caer en paracaídas, y menos aún si cae desde un avión que viene siempre de otras partes para someternos. Soy Enrique Vox, el ovejo negro.